Primera de Juan capítulo 3, verso 10 al 19. Dice así la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Acompáñenme a orar a Dios. Padre amado, cómo no agradecerte por esta nueva mañana, y haciendo eco de la oración de mi hermano, te agradezco por una nueva oportunidad de estar juntos. Gracias por la vida que tú nos das. Y que mientras tengamos vida, respiremos cada aliento, que cada inspiración de aire que tengamos, Señor, sea para la gloria tuya. Padre, gracias por poder juntarnos esta mañana nuevamente y compartir tu palabra. Y te pido humildemente que tú nos hables esta mañana. A pesar de las falencias del predicador, Señor, habla tú por medio de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Que podamos ser confrontados con tu verdad y que podamos ser animados también a seguir corriendo esta batalla, peleando esta batalla, Señor, y corriendo esta carrera que tenemos hasta el día, al momento que nos encontremos contigo. Gracias, Dios mío, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuerte, de verdad. Es fuerte esto. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La semana pasada estuvimos revisando una sección muy importante donde el apóstol Juan nos hablaba acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo y las características que tenían, ¿cierto? Los hijos de Dios son semejantes a su padre, Dios, y los hijos del diablo son semejantes a su hijo o su padre, el diablo, ¿cierto? Y el apóstol Juan se encargó y encarecidamente habló de que aquel que practicaba el pecado era hijo ¿de quién? Del diablo. Y aquel que permanecía, se esforzaba, ¿cierto? Y no pecaba constantemente, es decir, no hacía del pecado una práctica, demostraba de esa forma que era su hijo. Entonces tenemos por un lado a los hijos de Dios que luchan contra el pecado día a día, y por otro lado tenemos a los hijos del diablo que practican el pecado, que día a día van perfeccionándose en el pecado, van creciendo, cada vez hacen cosas peores. Y pensar a nuestras vidas nos lleva a pensar esto, que en algún momento muchos de nosotros estuvimos en esa condición también. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros practicábamos el pecado, derrochábamos pecado, nos pinchaban con una aguja y lo que salía no era sangre, era pecado. Porque esa es la realidad, hermano. Esa era nuestra condición. Quizá alguno puede sentirse que en su vida pasada quizá no fue una persona tan mala, quizá no hizo tantas cosas malas, pero así como profundo es el mar y siempre está al mismo nivel, de la misma forma, el pecado, por muy profundo, por muy simple que sea, siempre va a tener el mismo nivel. Somos pecadores. Todo el ser humano es pecador. Es pecador. Pero Dios nos hizo nacer de nuevo. Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos regeneró y nos dio una nueva condición, una nueva naturaleza. Al día de hoy, nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya no somos como nuestro antiguo padre. No aquel que nos engendró, sino aquel por causa de nuestra obediencia al pecado nos hicimos esclavos y se convirtió en nuestro padre, que fue Satanás, el diablo. El Señor Jesús dijo en Juan 8:44 a aquellos que eran sus detractores: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la condición en que muchas personas se encuentran en el día de hoy y nosotros nos encontrábamos antes. Lo que llama la atención siempre de Juan en su epístola, y ya la hemos comentado, pero es necesario volver a repetirlo. Para Juan, un apóstol, un discípulo, era un discípulo radical. Para Juan no habían términos medios. Para él no habían grises. Era blanco o era negro. No había un híbrido en esto. No había algo que pudiese tener apariencia de piedad, pero en realidad no lo era. O eras hijo de Dios o eras hijo del diablo. O estabas en tinieblas o estabas en luz. O estás en vida o estás en muerte. O estás en amor o estás en odio. Eso es lo que Juan nos está hablando durante toda su epístola, y también de alguna forma u otra nos lo muestra por medio del evangelio que escribió unos años antes. Vamos al versículo 10 de 1 Juan 3:10, por favor. Véanlo, revíselo. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Ya vimos esta parte de la justicia, ¿recuerda? De practicar el pecado. El cristiano no practica el pecado. Pero ahora Juan va a agregar una nueva cláusula. Juan va a decir: no tan solo aquel que es hijo de Dios, no tan solo aquel que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, sino también ama a su hermano. Ama a su hermano. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hemos visto que el pecado tiene dos dimensiones, ¿cierto? Tiene dos dimensiones. El pecado atenta directamente contra Dios y también atenta contra mi prójimo. Recordemos la escena de el joven, ¿cierto? El hijo pródigo, más conocido como hijo pródigo, que al momento de darse cuenta de aquel error que había cometido, dice que dispone en su corazón a la hora de enfrentarse al Padre, decirle: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Porque el pecado tiene esta connotación doble. Pecamos contra Dios y también pecamos contra nuestro prójimo. Pero en particular, lo que está diciendo Juan acá no tiene relación con el prójimo tan solo. No tan solo con aquel que es más cercano a ti, sino que también tiene relación a tu hermano en la fe. Habían personas que recordemos, estas personas que existieron y fueron parte de la iglesia en un momento determinado. Ellos salieron de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Tuvieron apariencia de piedad, se mezclaron, confesaron lo mismo que creían los discípulos de aquel entonces, cantaron las mismas alabanzas que cantaban ellos, los mismos himnos, y hablaban las mismas cosas, pero en un momento determinado algo pasó en la vida de estas personas y salieron de ahí. Salieron de ahí, se enfrentaron a la filosofía griega y la filosofía griega les habló de una nueva iluminación. Y ellos dijeron encontrar una nueva iluminación. Ellos eran iluminados. Y es por eso que si nosotros analizamos este texto del amor al hermano, no es primera vez que Juan en su primera epístola lo está hablando. Si no lo recuerdan, hace más o menos, de hecho fue la vez anterior que vine, antes de venirme definitivamente acá a La Serena, a Antofagasta. Venirme de La Serena. En ese momento tocó la oportunidad de compartir precisamente una sección muy similar a esta del amor al hermano. Pero en aquel entonces, eso aparece en 1 de Juan 2, 7 al 11, y voy a leerlo someramente para que nos contextualicemos. Esta es la segunda vez, lo que vamos a ver el día de hoy, es la segunda vez que Juan va a hablar acerca del amor al hermano. Pero esta es la primera vez que habló. En 1 Juan 2, 7 al 11 dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La primera vez que Juan está hablando sobre el tema del amor al hermano, y aquel que no ama al hermano está haciendo está hablando de una figura en función a las tinieblas y a la luz. Estas personas decían que ellos eran iluminados. Sin embargo, lo que Juan le está diciendo, ustedes se creen que son iluminados, pero aquel que permanece en luz es aquel que ama a su hermano. Estas personas no amaban a la gente. Estas personas solamente sacaban beneficios de las personas, no las amaban, no se preocupaban de ellos. Lo que hacían era trasquilarlos solamente.
Entonces, la primera vez que Juan habló de esto, lo hizo en función a la comunión con Dios. Si tú tienes comunión con Dios, si tú permaneces en Dios, permaneces en luz y por ende amas a tu hermano. Si tú permaneces en tiniebla, no amas a tu hermano, tú estás en esa condición de oscuridad. Pero en la sección que vamos a analizar el día de hoy, ya no está hablando solo de una iluminación. Juan no está hablando tan solo de que aquel que ama a su hermano tiene una comunión con Dios, sino que ahora va a adentrarse a algo mucho más serio, querido. Y va a hablar acerca de la vida o de la muerte. No es menor el tema. Ya no es tan solo de iluminación, de conocimiento o no conocimiento. Ahora tiene que ver con vida o muerte. Porque para Juan no hay puntos medios. Pero no es que eso se le ocurrió a Juan. Es que para Dios, querido hermano, no hay puntos medios. O eres o no eres. Primera de Juan 3:11, volviendo al texto, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. No hay nada nuevo acá. El Señor Jesús vino a predicar un mensaje, el mensaje del Evangelio, que es precisamente lo que hemos estado estudiando los días viernes. Pero es curioso que el apóstol Juan en esta oportunidad diga: este es el mensaje que habéis oído. Y esa palabra mensaje en el griego es muy similar a la palabra evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje del evangelio va a llevar justamente al cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, a amarse el uno al otro. Una prueba clara, evidente, de que tú has nacido de nuevo, es que tú amas al que tienes a tu lado, a tu hermano en la fe, aquel que ha nacido de nuevo junto a ti. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10, y vamos a estar revisando unos pasajes que también Dios nos dejó e inspiró al apóstol Pablo en esta oportunidad para mostrarnos la importancia de este amor. Romanos 12, 10. Dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, en cuanto a valor, prefiriéndoos los unos a los otros. El mensaje de Juan no es algo nuevo en la Escritura. Por favor, acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 2. Y habla de la relación entre los hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 2. Y él está hablando sobre la relación que tienen que tener los hermanos en la iglesia, en la relación interpersonal, y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en odio, en amor, en amor. Porque ¿sabe qué es lo que ocurre acá? Que un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ama. Aquel que no ha nacido de Dios no puede amar. El versículo 12 de 1 de Juan dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Fíjense en el ejemplo que acá nos está dando Juan. Está hablando de que este mandamiento que hemos recibido del principio de amar a los hermanos refleja de alguna forma que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios. Pero aquí dice: no como Caín. Y Caín es el prototipo, por así decirlo, del ser humano caído, del ser humano alejado de Dios. Recordemos, Caín es el hijo mayor de Adán y Eva, es decir, aquel pecado que Adán y Eva cometieron, heredó, ¿cierto? Fue heredado por Caín. Y aquí Juan está diciendo que Caín era del maligno. Es decir, que le pertenecía al maligno. Él era del diablo. Era su posesión. Él le pertenecía al diablo. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo él? Mató a su hermano. Lo natural en un hijo del diablo es matar. Es matar. Porque el amor está solamente en el corazón de un hijo de Dios. Ahora,
matar no necesariamente implica asesinar a alguien, y eso es lo que también vamos a estar viendo más adelante. Pero el detalle acá importante es ese, no como Caín, que era el hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín era un hijo del maligno y por esa razón mató a su hermano. Porque eso es lo que estaba en su naturaleza. Él tuvo envidia de que Dios de alguna forma miró de manera positiva a su hermano. Y él, al ver que su hermano obró bien y él obró mal, no produjo en él, ¡ay, mi hermano, qué bueno! Esa solidaridad, ¿cierto? Ese apoyo para con su hermano que hizo las cosas bien y él se equivocó. No, la reacción primera de Caín es matar a su hermano. Incluso es curioso porque la palabra que emplea Juan aquí para referirse a mató a su hermano tiene que ver con degollar, es decir, cortarle la cabeza. Nosotros sabemos por el relato del Génesis que en realidad lo que ocurrió fue que tomó una piedra, ¿cierto? Su hermano y mató a Caín, mató a Abel. Pero sin embargo, la expresión que utiliza acá Juan para referirse a ese escenario, a esa escena, tiene que ver con que la alevosía con la cual Caín mató a Abel fue tal que le arrancó la cabeza, por así decirlo. Eso es lo que un hijo que no es de Dios, como tú y yo estábamos antes, hacíamos. Quizá no de manera literal, asesinando a cualquiera que se atravesaba, pero sí teniendo rencor contra personas, teniendo odio para con otra, envidiando, pelando, etcétera, y etcétera. Entonces, lo natural en un hijo del diablo es quitar la vida, quitar la vida. Cuando una persona, fíjense en el detalle que dice acá, dice, ¿por qué causa le mató? En el versículo 12. Dice que lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, y eso lo podemos ver, cuando alguien no ha nacido de nuevo, cuando alguien está en el mundo sumergido en sus delitos y pecados, la concepción de la justicia no es justicia, ¿cierto? Y lo vemos, o sea, lo vimos hace un par de semanas atrás cuando se aprobó la ley de despenalización del aborto en 3 causales, ¿cierto? Y una de las causas más controversiales tenía que ver con el caso de violación, ¿cierto? Entonces, la justicia del mundo dice que aquel que, cuando una niña es violada, abusada y queda embarazada, lo que puede hacer la madre sin ser castigada es matar al bebé. Esa es la justicia que tiene el mundo. Esa es la justicia que aquel que no ha nacido de nuevo, esa es la lógica. Pierde lógica. No hay lógica alguna. Perdemos la noción de lo que es correcto. ¿Por qué? Porque somos de una naturaleza alejada completamente de Dios. Esa es la condición. Por eso es común que pasen estas cosas y van a seguir ocurriendo. O sea, el otro día también se hizo el anuncio sobre la ley, el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Incluso la definición de matrimonio no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo. Matrimonio tiene que decir engendrar de la madre, es decir, engendrar de la madre. Y si hay un matrimonio entre 2 mujeres, no se puede engendrar y no pueden ser madre. Entre 2 hombres tampoco se puede engendrar y tampoco se puede ser madre. Entonces, raya lo absurdo. Superan nuestra lógica. Pero esa es la lógica de aquel que pertenece al diablo. Y ahí, querido hermano, estuvimos tú y yo mucho tiempo. Nosotros hacíamos lo que queríamos, lo que pensábamos sobre Dios era lo que era, ¿o no? No, si Dios es simpático y cuando tengo algún problema yo me dirijo a Él, oro y Él me escucha mi oración. Nosotros pensábamos que era así. Nos acordábamos de Dios cuando estábamos enfermos. Nos acordábamos de Dios cuando teníamos que dar una prueba difícil, cuando teníamos que pasar una situación dificultosa, económica. Dios, sálvame de esta, por favor. Y ahí nos acordábamos de Dios. Pero eso es lo que hace un hijo del diablo, no un hijo de Dios. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que ha pasado siempre en el mundo. El hijo del diablo, aquel que está muerto en sus delitos y pecados, no tiene una concepción genuina de justicia. Caín, en vez de felicitar a su hermano por aquella cosa que había hecho positiva para con Dios, le mata. Vamos 2000 años atrás. El justo, el máximo justo de todos, el único justo de verdad, Jesucristo de Nazaret, viene a esta tierra. Un ministerio maravilloso donde ayudó a mucha gente. ¿Y cuál fue la respuesta del mundo? Matarlo. Porque la concepción de justicia del mundo no es la concepción de justicia de Dios. ¿Qué es lo más terrible de todo esto?
Que a veces nosotros vemos esto y no recordamos nuestra condición antigua para algunos, o bien para otros que quizá el día de hoy no ha nacido de nuevo. No reconoce el mal que hace o que ha hecho. Normalmente nosotros pensamos, reflexionamos sobre la muerte de Jesús y cuando vemos películas como La Pasión de Cristo y otras muy similares, nos da pena, nos conmueve un poco todo el sufrimiento que el Señor Jesús asumió, soportó en aquella cruz. Pero si somos honestos y si nosotros hubiésemos estado en aquel entonces, quizá hubiésemos sido nosotros los primeros que hubiésemos estado gritando: crucifícale, crucifícale. Cuando se hubiese estado del frente a nosotros Jesús y Barrabás, hubiéramos gritado por Barrabás. Esa era nuestra condición cuando no éramos hijos de Dios. Aquellos soldados que mutilaron su espalda no son nada más una representación de nosotros que con nuestros pecados azotamos la espalda de nuestro Señor. Eso es lo que ocurre, querido hermano. Cuando no éramos hijos de Dios, eso es lo que hacíamos. Eso es lo que hacíamos. Teníamos una definición de la justicia terrible. Porque el mundo no soporta a Dios, no tolera a Dios. Y por ende, tampoco va a tolerar a sus hijos. A sus hijos. Por eso es que el versículo 13 de 1 Juan, el apóstol dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si aborreció al Señor Jesús, ¿cuánto más no nos va a aborrecer a nosotros? Si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, el mundo no nos va a aplaudir, el mundo nos va a aborrecer. Y es ahí donde viene nuestra introspección, querido hermano. Si nosotros estamos siendo aplaudidos por el mundo, es porque tenemos que fijarnos bien cómo estamos. Si somos aplaudidos porque hacemos las cosas bien, eso está bien. Si somos eficientes en nuestro trabajo, en nuestras carreras universitarias, en nuestras labores domésticas, en lo que sea que Dios nos haya puesto, y si la gente nos felicita, dice la misma Escritura que las personas van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a Dios. Cuando sea por eso, está bien, maravilloso. Pero si la gente no te relaciona a ti con Dios, que eres su hijo, ten cuidado. Ten cuidado, porque es probable que no hayan nacido de nuevo. Es probable que no hayan nacido de nuevo. Porque el mundo te va a aborrecer. No por quién eres, sino por en quién tú crees y quién te ha adoptado, que es Cristo. El mismo Señor Jesús le dijo en Juan 15, 18 al 19: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuere del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es decir, el mundo, querido hermano, nos va a aborrecer porque nosotros somos hijos de Dios. Y así como Caín aborreció a su hermano que era justo, haciendo imagen, ¿cierto?, de la justicia de Cristo. Es como que el mundo, es como que Caín representa al mundo y Abel representa a Jesucristo. Esa es como la idea. Porque el único justo es Dios, y por medio de la persona del Señor Jesús. Entonces, cuando se habla acerca de que Caín mató a Abel, se está haciendo esta representación. La humanidad, el ser humano caído, el hijo del diablo matando al verdadero hijo de Dios. Y primera de Pedro 4:4 también el apóstol Pedro les habla a la iglesia y habla acerca de la relación que la iglesia tiene con el mundo, con aquellos que antes se juntaba, con aquellos que antes eran sus amigos íntimos. Por favor, primera de Pedro 4:4. Refiriéndose al mundo, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Eso es lo que pasa cuando tú ya no actúas como actuabas antes. Cuando tú ya no respondes de la misma manera que respondías antes. Ya no te juntas con ellos de así y cumples el Salmo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿cierto? Que no anda en camino de perverso y que no se sienta en silla de escarnecedores. Cuando tú, como hijo de Dios, ya no andas así, ya no te juntas con el malo, ¿qué es lo que va a ocurrir para con ellos? Ellos se van a extrañar de que ustedes ya no vayan juntos con ellos en sus mismas disoluciones, en sus mismos desenfrenos. Y el resultado de eso va a ser: os ultrajan, es decir,
Se van a burlar de ustedes, se van a burlar de nosotros, nos van a apocar, ¿cierto? Van a decir, padre, o esta ya no es lo que era antes, ya cambió, es distinto, etc. Pero gloria sea a Dios que ya no somos como antes. Gloria sea al Señor. Juan 17:14 dice, el Señor Jesús en su oración al Padre, su oración sacerdotal, que aparece en Juan 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por la palabra de Dios que mora en nosotros y que empieza a transformarnos es que el mundo nos va a aborrecer. No por nuestra ineficiencia, vuelvo a insistir, y eso es importante, porque lamentablemente mucho pueblo de Dios ha malinterpretado esto. Y dicen, viven vidas flojas laboralmente hablando, en su estudio, no rinden en nada. ¿Por qué? Porque ellos prefieren buscar a Dios, dicen. Pero la verdad es que cuando alguien que dice ser cristiano hace eso, la verdad está deshonrando a Dios. Porque Dios lo que hace en ti te transforma y te hace ser como el Señor Jesús. Y el Señor Jesús cumplió con todo su trabajo. Él no se saltó nada. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Y según la misma Escritura nos muestra, Él cumplió cada una de aquellas cosas que estaban escritas acerca de Él que Él tenía que cumplir. Por ende, el cristiano nunca debe ser perseguido por eso. Tiene que ser perseguido por la palabra de Dios que mora en Él, por aquel que Él cree, y porque esa palabra que mora en su vida hace una transformación. Y eso el mundo lo ve. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y a continuación, el apóstol Juan comienza a hablar acerca de un contraste, hace un contraste entre aquellos que tienen vida y aquellos que no tienen vida. Él dijo, ¿cierto? Aquel que ama a su hermano ha nacido de nuevo, pero el que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Y él en el versículo 14 de Primera de Juan, capítulo 3, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Este pasaje nos habla de dos cosas en particular. La primera, de la obra maravillosa de Cristo de pasarnos de muerte a vida. Porque el estado natural es estar en muerte. Fijémonos en el detalle. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es decir, el sello distintivo, la característica fundamental, nuestra seguridad en que verdaderamente hemos pasado de muerte a vida, es decir, de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vieja condición a vida espiritual, es que amamos al hermano. Y el que no ama permanece en muerte. No dice que va a morir. Él permanece en muerte porque ya está muerto. Ya está muerto. Y eso es tremendo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No dice en que, no lo dice en un verbo pasado, ¿ya? Sino en presente, en que amamos a los hermanos. No es que lo amamos alguna vez, hace un tiempo atrás, y ya dejamos de amarlo, sino que nos mantenemos en esa condición de amor para con el hermano. El odio es característica natural de que está muerto espiritualmente. Mata y odia. Así de simple. Juan 5:24, por favor, acompáñeme ahí el Señor Jesús. Habla acerca de esto. Y también nos dice que aquel que se encuentra muerto en sus delitos y pecados, aquel que no ama a su hermano, también se encuentra en estos momentos y en la eternidad en un estado de condenación. El Evangelio de Juan, capítulo 5, 24. Primera de Juan 5, perdón, Juan, disculpen. Juan 5, 24, el Evangelio. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si amamos a los hermanos, demostramos de esa forma que hemos nacido de nuevo y que hemos pasado de muerte a vida. De muerte a vida. ¿Por qué? Porque aquel que está muerto en sus delitos y pecados
el apóstol Juan lo vuelve a repetir. Odia, odia, odia. Versículo 15 de 1 de Juan 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y aquí han salido algunos hermanos que se ha entendido en realidad el corazón de ellos, de cuando dicen que este término, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Normalmente se dice que es como el que ama poco, ¿ya? Que aborrecer es amar poco. Pero en realidad, para Dios no hay híbridos. Y lo hemos estado viendo durante el transcurso de esta carta. Entonces, cuando Juan habla de odiar, de aborrecer, está hablando de odiar y aborrecer. No está hablando de amar poco. Él está hablando de odiar, de odiar. Porque cuando tú no amas a alguien, tú lo aborreces. Es así de simple. No hay un amor intermedio. O tú amas a tu hermano, o tú no amas a tu hermano. Es así de simple. Dice, fíjense, porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. El Señor Jesús, cuando estuvo enseñando, ¿cierto? La enseñanza en el monte, Él habló y corrigió muchas de las creencias que los judíos tenían. Y en particular quiero que me acompañe esta, Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Y eso también nos va a estar mostrando lo que también el apóstol Juan nos estaba diciendo en palabras del mismo Señor Jesús. Acá lo vamos a ver. Pero aquí habla de qué significa en realidad odiar y querer matar a tu hermano. Porque yo sé que ninguno de los que está acá quiere matar al que tiene a su lado. Bueno, pueden haber honrosas excepciones. Alguno de ustedes quizá lo puede hacer. Pero lo normal es que no lo sea así. Mateo capítulo 5, verso 21 al 22. Mateo capítulo 5, verso 21 al 22. Y aquí el Señor va a poner el estándar. A esto se está refiriendo el Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Es exagerado lo que está diciendo Juan? No lo es, porque ese es el estándar del Señor Jesús. Si tú no amas a alguien, o sea, si tú no amas a alguien, lo odias. Si tú no deseas la vida para el otro, deseas la muerte para el otro. Y es así de simple, es así de sencillo. No tiene que ver tan solo, como lo dijimos, con el hecho de querer la muerte para el otro, sino tiene que ver con envidiarle al otro, criticar al otro, hablar por detrás del otro. Esas cosas que son tan nocivas para el Hijo de Dios y en particular para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Es por eso que después continúa el apóstol Juan en el versículo 16 diciendo, en esto hemos conocido el amor. Este es el estándar de amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lo vuelvo a repetir, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto suena utópico prácticamente hablando. O sea, si nosotros lo vemos así, podríamos decir, y es muy probable que a no ser que Dios dé la situación, pero muy poco probable que alguno de nosotros tenga que verse expuesto a esa situación, en la cual tenga que dar la vida por el otro, el que tiene a su lado. Quizá en un momento determinado eso puede ocurrir, pero el día de hoy, de la forma que nosotros vivimos, lo más común es que no pase eso, ¿cierto? Que no pase eso. Pero fijémonos en lo que dice acá, en esto hemos conocido el amor. O sea, nosotros sabemos que hemos nacido de Dios en que amamos a los hermanos. Pero en esto hemos conocido el amor. Este es el estándar del amor. El amor es en que Él, ¿a qué se está refiriendo? Al Señor Jesús, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La expresión que emplea aquí el apóstol Juan para referirse al decir que Él puso su vida, tiene que ver con dejar a un lado algo.
Cuando el Señor Jesús viene a cumplir su misión, Él deja de lado su zona de confort celestial. Él estaba espectacular ahí arriba, ¿cierto? Él no tenía nada que ver con nosotros. Incluso podría haber dejado así todo y Él no iba a perder gloria por eso. Sin embargo, Él dice que Él nos mostró este ejemplo de amor en que Él puso su vida. Él dejó de lado algo precioso y de gran valor, que era la situación, el estándar que Él tenía allá en el cielo. Ese es el ejemplo. Él se despojó. Dice Filipenses capítulo 2 que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo para venir a servir ¿a quién? ¿A los ángeles? No, al ser humano, a ti y a mí. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús. Entonces, eso es lo que implica, eso es lo que tiene que ver con dejar o poner su vida. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Se despojó de su gloria. ¿Por quién? Por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Por nosotros se despojó de su gloria. Él salió, como lo dijimos, de su zona de confort celestial para venir y hacer algo en función de nosotros. Él es todo lo contrario a lo que nosotros somos por naturaleza. Nosotros somos ególatras, somos egoístas, queremos todo para nosotros. Sin embargo, Él nos mostró algo totalmente distinto, algo que no cabía en nuestras mentes, y es que Él se viene a dar, deja su posición y se entrega por ti y por mí. Juan, el Evangelio, capítulo 10, versículo 11. El Señor Jesús ratifica, Él lo dice antes que Juan, pero Juan está también un poco tomando aquellas palabras que salían de la misma boca del Señor Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. El Evangelio de Juan, claro. Capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él da su vida. El hijo de ira, el hijo del diablo, es egoísta y odia. El hijo de Dios, según el prototipo oficial de Dios, ama y se entrega. Ama y se entrega. Mateo 20, 28, la misma idea. Por favor, está bien cerquita, así que búscalo nomás. Mateo 20, 28. Y estas son palabras que salen de la misma boca del Señor Jesús. Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Efesios 5:2, por favor, acompáñeme a ese también. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el estándar, querido hermano. Entregar la vida. Esto consistió en el amor que Jesucristo nos mostró, en entregar la vida. Él se dio por aquel que iba a amar. Él se dio por sus hermanos, que somos nosotros. Él se entregó como precio, por rescate, por muchos, como dice acá. Ahora, esto suena como muy etéreo, ¿cierto? Como, ya, hay que amar así. Pero a la hora de los que hubo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? El dar la vida. Porque, lo vuelvo a repetir, probablemente ninguno de nosotros se va a encontrar en esa condición, en esa oportunidad siquiera de poder dar la vida por el otro. Pero en lo práctico, ¿qué implica eso? Si lo vemos desde la misma obra del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, podemos concluir algo también. La vida implica también algo que para nosotros un bien given, como dicen los economistas. Un bien given es algo que cada una de las personas tiene, pero cuando se le acaba, pagaría cualquier cosa por obtenerlo nuevamente. Es como el agua en el desierto, ¿cierto? Todos nosotros tomamos agua, pero no de la llave porque cae mal. Del bidón. Todos nosotros tenemos agua, ¿cierto? Y nos compramos un bidoncito de agua y tomamos agua y no la valoramos en realidad. Ahí está el agua. A veces dejamos correr el agua que se pierda, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo añoraríamos nosotros? ¿Cuánto seríamos capaces de pagar por un vasito de agua en el desierto? Todo lo que tuviéramos. Y eso es lo que ocurre acá. Hay algo que es un tipo de ese bien, es como eso, que es el tiempo. El tiempo. Yo puedo dar muchas cosas,
Pero el mayor sacrificio que yo puedo hacer es dar tiempo. Es dar tiempo. Las familias el día de hoy se ven sacrificadas, ¿cierto? Por la vorágine, la forma en cual el mundo y la sociedad se mueve, a que muchos padres lamentablemente tienen que tomar la decisión, ¿cierto?, de tener trabajos los cuales tienen que dejar a sus hijos de lado. Se da eso, se da mucho eso. Pero ¿qué es lo que pasa, cierto? Se adquiere esta responsabilidad, ¿cierto?, por tener un buen porvenir. Algunos trabajos lamentablemente son así. Pero hay algo que se sacrifica, que es el tiempo. Y el tiempo no vuelve. El tiempo se va. El tiempo se perdió y no vuelve más. Y así como un relojito de arena, cada vez va quedando menos, va quedando menos, va quedando menos. Entonces, para nosotros podemos dar dinero, podemos dar alguna cosa, pero dar tiempo es muy complejo porque tenemos que revisar nuestra agenda. Tenemos que ver si tengo tiempo para ti. Y el Señor Jesús es un ejemplo vívido de lo que es dar la vida, porque Él no tan solo entregó su vida, entregó su sangre. Él, cuando vino acá y comenzó su ministerio, estuvo aproximadamente 3 años, día y noche con sus discípulos, conociéndoles, corrigiéndoles, amándoles, todos los días, todos los días. Eso de dar la vida también tiene que ver con eso, con dar el tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a pasar con nuestro hermano? ¿Cuánto tiempo tenemos disponible para compartir juntos, para orar el uno por el otro? Algunos de los que está acá tienen la bendita costumbre de orar por aquel que tiene a su lado, aquel que tiene atrás, dentro de su tiempo de oración. ¿O solamente oro por mí? ¿O solamente oro por mi familia, por mis hijos para que vaya bien en la prueba? Y oramos por nuestro hermano, oramos por la necesidad de nuestro hermano. Dedicamos tiempo en amor para con nuestro hermano, ¿o no? Meditemos eso en nuestro corazón. Eso es el amor práctico. Eso es lo que el Señor Jesús también nos vino a mostrar. Esa determinación que Él tuvo, no tan solo de dar su sangre y dar su vida, sino también dar su tiempo. Dar su tiempo. Estudiemos juntos, juntémonos, tengamos este tiempo ya no tan solo en lo que tiene que ver con lo formal de venir un domingo, reunirnos, hacer un servicio a nuestro Dios, el día viene en el estudio, reunión de mujeres, reunión de varones que ahora tenemos, sino que también si tienen otra instancia de poder reunirse con un hermano, con una hermana, háganlo, porque de esa forma demuestran el amor que nos tenemos los unos a los otros. Estando con el otro, conociendo qué es lo que le falta, sabiendo qué es su debilidad, orando por mi hermano, orando por mi hermana para que el Señor le transforme, para que le provea, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo otro que el Señor nos muestra, nuestro Dios nos muestra por medio del apóstol Juan. En el versículo 17 de 1 Juan 3, Él dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor de Dios en él, ¿cómo mora? Aquí cada vez va más a lo práctico. Vimos las veces anteriores, las semanas anteriores, que siempre Juan está estableciendo un cimiento teológico, ¿cierto? Que es la figura de Cristo, quién es Él, somos hijos de Dios, tenemos la certeza. Pero ahora ya entró al área chica, entró al momento en el cual va a hablar y va a descubrir el corazón de cada uno de los hermanos que estaba en aquel entonces y también nuestros corazones. Y dice acá: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor, normalmente nosotros lo definimos en el amor es benigno, ¿cierto? Nos tomamos 1 Corintios 13 para hablar acerca del amor. Pero ese amor definido ahí en 1 Corintios no tiene que ver con el amor matrimonial, no tiene que ver con el amor, se puede emplear eso como un estándar, pero no, ese amor nos figura el amor que Cristo Jesús tuvo por nosotros. Ese amor sufrido, ese amor que sufre, que no busca lo suyo, que no guarda rencor. Ese amor es el amor de Cristo. Y ese es el amor que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Pero para eso es necesario involucrarnos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Pasar tiempo con ellos también, como hermanos, ir creciendo juntos. Pero también en aquello que es tan práctico. Como decía, el amor no tiene que ver con una definición. El amor, como lo muestra Dios en su palabra, es acción. Si tú amas, tú haces. Si tú no amas, tú no haces. Así de simple. Dice, el que tiene bienes de este mundo
Y ahí va a salir alguno con hartos recursos, va a decir, pero yo no tengo tanto. Va a salir la excusa, nuestra dureza de corazón. Pero es que quizás aquí está hablando de personas que tienen más. Yo no tengo tanto. Pero aquel que tiene bienes de este mundo. ¿Quién no tiene bienes de esto? Todos tenemos bienes de este mundo. ¿Lo que tenemos de qué son? ¿O lo vamos a llevar para el cielo? No, son de este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad. Fíjense, ver. O sea, lo que ven sus ojos simplemente. Ni siquiera tiene que ver con indagar más allá. Que es necesario también que los hijos de Dios lo hagamos. Conozcamos a nuestros hermanos, nuestras hermanas, sepamos cómo están, sepamos si tienen alguna necesidad de la que sea. Y si es económica, como en este momento lo está diciendo el apóstol Juan, hay que ponerse. Y eso es un tema que para muchos es como intocable. Es como que... no, ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo va a decir el hermano, oye, si ve a tu hermano pasar necesidad, ponte con él? Pero es que cada uno sabe lo que hace, yo no puedo predicar eso. Pero yo lo debo predicar porque es lo que dice el texto. Yo no puedo saltarme esto. Para mí sería una ofensa delante de mi Dios si yo me saltara esto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, fíjese, ni siquiera dice cierra su billetera. Dice cierra contra él su corazón. O sea, la palabra corazón que emplea ahí tiene la noción de las entrañas de la persona, donde para la concepción hebrea estaban las emociones, los sentimientos, las entrañas. O sea, si tú ves que tu hermano tiene necesidad, si tú ves que tu hermano se va a pie hasta... y tú vas desocupado, ¿cómo no lo vas a echar arriba? Lo práctico. Muchos hermanos aquí se dan los tremendos tours para traer hermanos, así que no va para ellos esto, pero yo digo en el corazón, es un ejemplo. No es para ninguno de los que está acá, por cierto. Pero es cierto, querido hermano. O sea, si tú ves algo que es tan práctico en tu vista, tú lo ves y tú cierras tu corazón contra esa persona, ¿qué dice acá? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si a ti no te nace tener preocupación de tu hermano, de tu hermana, y no incluso de tener preocupación de si le falta algo para comer, en realidad lo dice de una manera como pregunta el apóstol aquí. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? El Señor Jesús en su ministerio no tan solo vino a hablar, no tan solo vino a predicar el evangelio del reino, sino que vino a establecer el reino también acá de alguna forma. El reino completo no está aquí. Pero la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos fue el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Venga tu reino. Es decir, que de alguna forma, a pesar de que nosotros no vamos a cambiar el mundo en sí, ¿cierto? Porque el mundo, el único que lo cambia es Dios. Nosotros damos nuestro ejemplo y también luchamos en lo que nos compete a nosotros como iglesia, sacar la voz y todas aquellas cosas. Pero lo que está diciendo acá como mora el amor de Dios en él. Si a ti no te da pena, si a ti no te conmueve la situación de tu hermano, no tan solo los que están acá, sino aquellos hermanos de la fe, que están quizá en otro lugar, si a ti eso no te produce conmoción, analiza cómo está tu relación con Dios, si eres hijo de Él o no eres hijo de Él. El corazón de los hijos de Dios siempre va en pro de una acción. El Señor Jesús se dio a sí mismo y el Señor Jesús nos dio ejemplo por medio de su ministerio también. Como les decía, el Señor Jesús estableció el reino de Dios de alguna forma acá y nos dio ejemplo. Él predicó el evangelio, pero también dice la Escritura que Él tenía una bolsa que tenía Judas, que se robaba, ¿cierto? Judas. Pero esa bolsa, ¿qué tenía? Dinero. ¿Para quién? Para los pobres. El Señor Jesús también sanó a muchas personas, de las cuales nunca, no se dice que todos fueron salvados. Simplemente les sanó, porque había el reino de Dios también implicaba una relación con el mundo, un accionar en pro del mundo, una misericordia para con el mundo. A pesar de que no iban a ser salvados, el Señor Jesús les sanó a muchos. A pesar de que no todos fueron salvados, el Señor Jesús proveyó para sus necesidades. Si eso el Señor Jesús lo hizo para el mundo, para aquellos que no salvó, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios debemos tener ese corazón y esa disposición para con nuestros hermanos en la fe? En la fe. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9
nos muestra este ejemplo del Señor Jesús. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y el contexto en el cual Pablo le está escribiendo a los corintios acá tiene que ver con el dar recursos para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando mucha necesidad. Y es ahí donde él saca este ejemplo. Le dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es por eso que termina Juan, y volvamos a Juan. 1 Juan 3, 18 al 19, diciendo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. En hecho y en verdad. No te amo, te amo, te amo, te quiero, te quiero, te quiero. Sino vamos haciendo, vamos haciendo. Y el versículo 19 termina diciendo: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esa es nuestra confianza. Si nosotros vemos que de nuestro ser brota un amor sincero, un interés por el de mi hermano de al lado, un interés por conocerle, por saber qué situación está pasando, por saber qué necesidad de oración tiene, por saber en qué etapa de su crecimiento espiritual va y en qué le puedo servir yo. Cuando yo tengo eso, yo tengo claridad y certeza de que yo he nacido de nuevo. Tengo la certeza de que soy de la verdad, y de esa forma aseguro mi corazón delante de Él. Puedo estar confiado, porque eso es lo que Jesucristo hizo. Él es el prototipo, y si nosotros estamos haciendo lo que el prototipo hizo, tenemos certeza y garantía de que estamos en su verdad. En su verdad. Hay una historia que es ficticia, pero es bastante bonita y ejemplificadora para hablarnos sobre el amor. Cuenta la historia de que habían dos hermanos que vivían, eran vecinos, tenían una granja grande y ambos tenían un terreno, uno junto al otro. Y tenían una muy buena relación, pero pasó un día que hubo un altercado entre ellos. En realidad no se entendieron bien algunas cosas, no se conversaron, etc. Y estos dos hermanos tuvieron problemas. Y poco a poco empezaron a distanciarse, y la distancia provocó en ellos un odio. No podía, el otro no podía, el mayor no podía ver al menor. No, este compadre es chueco, no. El hermano menor, después de un tiempo, hizo algo que no se debía hacer. Por al lado, colindaba ambos terrenos colindaba un pequeño riachuelo. Y el hermano lo que hizo fue desviar el riachuelo y creó una división entre ambos terrenos. O sea, este río cruzó el terreno que antes estaba junto. Por el desvío del río que hizo el hermano menor, cruzó este río. Entonces pasó que un día determinado se acerca una persona a la casa del hermano mayor, le golpea la puerta y le dice: bueno, vengo a ofrecer mi servicio, yo soy carpintero, y lo que usted desea yo lo puedo hacer. Entonces este hombre, hermano mayor, pensó en un momento determinado, dijo: ¿sabes qué? Mira, ¿ves ese riachuelo que está ahí? Ya, ese fue el vaca de mi hermano, que como tenemos problemas y no me quiere ver, desvió ese riachuelo. Entonces lo que yo quiero que tú construyas, como eres carpintero, que hagas un cerco de 3 metros. Entonces este caballero, maestro carpintero, dijo: ya, bueno. Y pasado mañana se lo tengo listo. Pasó que este hermano mayor salió y se fue. Y cuando volvió, lo fue a buscar el carpintero y le dijo: caballero, le tengo el trabajo listo, me quedó espectacular. Llega y al salir al campo se encuentra con una sorpresa. En vez de un cerco, había un puente. Al ver el hermano menor, justo iba saliendo, casualidades de la historia ficticia, al ver el hermano menor, que ahora había un puente donde él mismo había construido y desviado el río, se quebrantó su corazón y le fue a decir a su hermano: hermano, te pido perdón, porque yo hice esta maldad de dividirnos, separarnos, y tú pagas a alguien para que construya un puente. La historia termina muy bien, ambos hermanos reconciliados,
Y esta persona llega y le dice, el carpintero le dice, ya, maestro, me voy, terminé mi trabajo. Estaban todos felices y el hermano mayor le dice, oye, pero tranquilo, tengo otras cosas que también puedes hacer. Entonces este carpintero le dice, no se preocupe, querido, porque tengo que construir muchos puentes por ahí. Y eso es lo que pasa. De nuestra propia naturaleza nosotros estamos alejados de las personas. Somos egoístas, somos ególatras. Pero la obra de Cristo, de aquel carpintero, une nuestros corazones. Ya no buscamos el bien propio, buscamos el bien de nuestro hermano, de nuestra hermana. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor.